empecemos. Y no la hago yo. ¿Está bien? Bueno. Hola. Bueno, dale, Mati, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora vamos a estudiar tu palabra. Por eso suplicamos tu presencia, que tú ilumines nuestra mente, de manera especial la mente aquí de tu sierva, que ella pueda presentar tu palabra y nosotros poder estar dispuestos para escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno. No sé si alguno pudo ver el título de lo que vamos a ver hoy. Así que los invito, para que vayamos ya ganando tiempo, que dejen su Biblia abierta en Mateo 25. ¿Está bien? Voy a compartirles. Eric tiene el micrófono abierto. ¿Cómo puedes llamar lo que você no ve? Vamos a pedir que apaguen los micrófonos. Exatamente. Se você não ama o que você pode ver, o que você pode tocar, pode sentir, como pode amar alguém que não vê, não toca, não sente? Quando alguém... Creo, Marco, que es su micrófono el que está saliendo el sonido. Disculpen. No, por favor, perdóname que sí se llega a escuchar. Gracias. Bueno, estuvimos ahora en estos días, estoy muy feliz porque todos los temas que se estuvieron abriendo ante nosotros, dirigidos por nuestros líderes, Tessy Parminder, me parecieron temas que aparentarían ser sencillos y simples, pero en realidad son muy profundos y son algo que siempre estuvo presente en la Biblia y en particular en mi meditación personal solía ver esto, que está relacionado con la adoración y el trato al prójimo. Entonces estoy muy feliz que sea de lo que se está abriendo ahora para que podamos conocer más. Como ya vieron varios, hace varios días que nuestros hermanos vienen dando información sobre en estos temas, lo que está dando Tessy Parminder, por ahí exactamente lo mismo, y también sus aportes personales. Así que yo quería también dar un aporte, por eso en muchas cosas no voy a entrar en mucho detalle, porque ya son ideas que se han expuesto, pero quería dar otra perspectiva de estos mismos asuntos. Puntualmente sobre lo que es la adoración y nuestro rol. Entonces, la idea de este estudio de hoy es que podamos ver a través del recorrido de una parábola que es muy conocida, que ya les dije dónde está, y podamos reflexionar en ella un elemento que aparece que nos muestra nuestro rol y nuestra tarea, como pueblo de Dios, específicamente como sacerdotes y levitas. Y es un momento en el que está esta parábola que atraviesa la línea para los dos grupos, porque es un momento importante para ambos. No sé si vamos a llegar a detenernos en este detalle que tiene que ver con la parábola y las líneas, ¿sí? Quizás no nos dé el tiempo o quizás sí, lo voy a dejar para el final. Quiero que podamos profundizar o meditar un poquito más en el elemento casi protagonista de esta parábola. Así que bueno, sin adelantarme, vamos a ver para atrás. Voy a dejar de compartir. A ver si puedo hacerlo para que se concentren. Ahí está. Bueno. Entonces voy a pedir que si tienen sus Biblias abiertas en Mateo 25, un voluntario para leer la parábola. ¿Sí? Alguien que tenga buen sonido y que pueda leer bien, para que no se cansen de mi voz. Es Mateo 25:1, la parábola de las 10 vírgenes, es una parábola muy conocida, como había dicho. Si hay algún voluntario, escríbame en el chat, si no leo yo, ¿está bien? O abra su micrófono. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo Mateo? No, sí, Mateo 25, Sí, hasta del 1 al 13, sí, completo.
Gracias. Ya, ok. Dice, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se oye. ¿Estás con el micrófono apagado, Micaela? Muchas gracias, mil disculpas. No me di cuenta que lo había cerrado para no hacer ruido. Quería pedirles que me digan qué protagonistas ven en esta parábola. Algún voluntario que me diga, que si puedo identificar después de lo que leímos, qué protagonistas hay. Están las 10 vírgenes, está el novio, y básicamente eso. Atrás de bambalinas está la voz que anuncia la llegada del novio. Bien, me encanta. Tenemos una voz que anuncia la llegada del novio, vírgenes y el novio. Ahora les pregunto, ¿qué elemento es clave en esta historia para ustedes? ¿Qué piensan? El aceite. El aceite. ¿Por qué? Porque lo que define cuál es cuál de las vírgenes es quién tiene y quién no tiene aceite en sus lámparas, porque todas tienen lámparas. Perfecto, todas tienen lámparas, pero no todas tienen aceite. Y ahora la última pregunta para que arranquemos es, ¿en qué momento, muy conocido hito profético, está sucediendo esta parábola? Está en el tiempo del fin. En Para el clamor de medianoche. Muy bien, específicamente es el clamor de medianoche. Nosotros si leemos en el versículo 6, 25:6, ¿qué dice? Vamos, leamos desde el 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó, ¿qué cosa? Un clamor, ¿sí? No voy a detenerme ahora a analizar la parábola completa, porque sería un estudio aparte, que si quieren un día lo podemos compartir, adaptado al conocimiento que tenemos hoy, porque esto en sí es bastante conocido para nosotros, porque Elena lo identifica, está en el conflicto de los siglos, y también en Cristo en su santuario, que nosotros vamos a leer una porcioncita ahora, como esta parábola asociada al fuerte clamor, mejor dicho, al clamor de medianoche, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿En qué tiempo? En el periodo de lluvia tardía para los mileritas, ¿está bien? Durante el segundo mensaje angélico. Así que bueno, voy a llevarlos a mirar algo. Les voy a hacer una pregunta más antes de ir. ¿Quiénes les parecen? Porque están los protagonistas que están acá descritos, mejor dicho, en la parábola, pero también, obviamente, podemos pensando que es una boda la que está por suceder, que hay otra protagonista que no está nombrada. ¿Quién les parece que es? No está nombrada, pero tiene que existir. La novia. No sé si se entiende. Muy bien. ¿Quién piensan ustedes que es la novia? Para eso tenemos que contestar quién es el novio y quiénes son las vírgenes, ¿no? Vamos a ver de vuelta al Power. Bien.
Esperen que no les quiero adelantar algo. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Yo les voy a leer este pedacito. Este es mejor. En el verano y otoño de 1844 se hizo esta proclama. Ahí viene el novio. Se conocieron entonces dos clases de personas. Me quedamos ahora, ahí está. Representadas por las vírgenes prudentes y las fatuas. La una esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra, presa del temor y obrando por impulso, se había dado satisfecha por una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el novio, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del novio representada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa la recepción por parte de Cristo de su reino. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. ¿Sí? Copié ese fragmento. Bueno, entonces, ¿quién sería el novio? Nos deja claro Elena. Cristo. Listo. Y la novia, en este caso, le es revelado que es la santa ciudad como está en Apocalipsis. Muy bien, ahora sí. Vamos a ir a esta. Nosotros si queremos aprender una parábola y entender aún más estos elementos, tenemos que ver la parte literal de la historia, ¿sí? Siempre nosotros para entender y hacer aplicaciones espirituales sabemos que tenemos que entender primero lo literal. Entonces, para comprender mejor esta parábola, y es lo que vamos a analizar ahora para hacerlo simple, investigué un poquito sobre cómo eran las bodas tradicionales judías. Y me gustó porque obtuve bastante información que les quiero compartir, que nos va a revelar un poco más sobre este elemento que identificaron recién, que es el aceite, que está en las lámparas, y algo que dijo Elena, había dos grupos de personas. Teníamos vírgenes prudentes, vírgenes imprudentes. Unas estaban preparadas realmente y las otras habían actuado por temor, pero no tenían realmente un conocimiento con la gracia de Dios. Por eso no estaban listas. También nos dice que el novio es Cristo, ¿no? ¿Ustedes qué se imaginan? Si la boda tiene que ver con la recepción de la Santa Ciudad, ¿en qué momento ocurre en una línea profética? ¿En qué momento sería esa boda? ¿Cuándo piensan? Bueno, después de los 1000 años. Bien. Entonces es después de la segunda venida, ¿verdad? Acá se me escapó que spoileé algo sin querer. Ahora les iba a ir revelando de a poco, pero bueno, me quedó una idea suelta en la imagen que están viendo. Y si las vírgenes son las que están esperando que venga el novio para después participar de las bodas, ¿ustedes concuerdan con la idea de que las vírgenes representan a la iglesia, al pueblo de Dios? Sí. Sí. Ellas, sabemos que el pueblo de Dios se divide en dos grupos, esto lo vemos constantemente cuando aprendemos de las líneas proféticas, que hay distintos momentos en los ditos proféticos donde hay división. Entonces acá vemos que en el clamor de medianoche hay una división de dos grupos. Y por un elemento en específico, marca la diferencia de por qué algunos pasan la prueba y otros no pasan la prueba. Y es muy importante este momento particular porque nosotros leímos recién, y si ustedes acompañan con la Biblia que tengan abierta, las vírgenes imprudentes estaban desesperadas porque ellas querían estar con el novio, querían participar de las bodas. Pero cuando llegan ya era tarde. Se cierra la puerta, ellas golpean la puerta, pero ya era tarde, un cierre de puerta, ya no se podía cambiar lo que pasó. Ellas tendrían que haber tenido el aceite antes, no importa que ahora consiguieron de algún lado. Ellas tenían que tenerlo antes, tenían que tener las lámparas encendidas antes, y no pueden participar de las bodas. Y reciben esta palabra horrible de parte del novio que es, no las conozco. Entonces, en esta historia vemos y tenemos que desmenuzar este elemento clave que nos muestra el que podamos participar o no de algo que estamos esperando como pueblo, que es la segunda venida y participar de todo lo que viene después y entender por qué participamos o no y cuál es nuestra misión. Porque nosotros si vemos, bueno, estamos en una línea profética en el tiempo del fin, como decía la hermana, nosotros sabemos que tenemos un rol como pueblo de Dios, pero debemos comprenderlo correctamente y tenemos que entender el porqué de los éxitos y el porqué de los fracasos.
Y está muy relacionado con lo que estuvimos viendo estos últimos días con nuestros hermanos. Entonces, para poder obtener información de esta parábola y ver el porqué de las cosas, quiero invitarlos a ver una línea literal de cómo eran estas bodas judías. Las vírgenes esperaban en la casa de la novia, mientras que las bodas se iban a celebrar luego en la casa del padre del novio. ¿Está bien? Esto me pareció interesante porque en la aplicación espiritual y lo que va a ocurrir es que nosotros estamos esperando ir a la casa del padre del novio, o sea, ir con Cristo al cielo. La comitiva de amigos del esposo, con el esposo mismo, eran los que hacían este llamado. La hermana recién dijo que entre los protagonistas vemos una voz que da un clamor. Bueno, en las bodas literales, los amigos del esposo o del novio eran los que llamaban a estas vírgenes que estaban esperando con la novia para poder hacer la procesión. El novio normalmente llegaba media hora antes de la medianoche, ese era el horario tradicional. Entonces, si en esta parábola vemos que el novio llegó a la medianoche, obviamente fue un periodo de tardanza, ¿sí? Por eso es que las vírgenes las tomó de imprevisto. Ellas pensaron que, en realidad, dejaron de entender el momento en el que iba a venir el novio y durmieron. Después, en las bodas literales, cuando venía el novio con los amigos, las llamaban, todos juntos iban en procesión. Y algo que me pareció interesante es que no era exclusivo para las vírgenes, la novia, el esposo y los amigos participar de las bodas. Se daba la posibilidad a veces de que personas del pueblo pudiesen participar, pero había un requisito para poder participar. Si cumplían este requisito, eran parte. Y podían estar en las bodas, ¿sí? Las bodas, la luna de miel, como puse ahí, duraba un mes, pero lo que me interesó, me pareció curioso, es que el festejo de bodas duraba 7 días. Después finalmente se concretaba todo un mes más tarde, en un mes, ¿sí? Después de los 7 días. Que ahora les voy a decir qué es lo que me pareció llamativo de acá. Pero bien, esperen que voy a mover esto. Ahí está. Entonces dije que había un requisito, y era que tuviesen las lámparas encendidas. Esto es en la historia literal, me pareció re interesante. Los antiguos, no sacerdotes, sino mejor dicho, líderes hebreos, decían que esta tradición probablemente venía de una promesa que tenía que ver con la que hizo Dios a Abraham, y que tener las lámparas encendidas simbolizaba recordar esa promesa. Pero vamos a ver que puede tener un significado quizás que en ese momento ellos no entendían. Entonces, si las vírgenes y las personas que soñan a la procesión tenían las lámparas encendidas, podían participar. Así que el rol de las vírgenes, ¿están de acuerdo con que sería portar la luz? Porque ellas tenían que tener estas lámparas encendidas. Por algo, cuando no las tienen, no pueden participar. Particularmente ellas van adelante, antes que las personas. Están el novio, los amigos, y están las vírgenes portando las luces, para iluminar toda la otra procesión. A mí lo que me pareció interesante con los 7 días, es que, no sé si sabían, pero Elena cuenta, que ¿saben cuánto tiempo vamos a estar desde la tierra ascendiendo al cielo? 7 días. Exacto, 7 días. Entonces me pareció muy curioso cómo Dios yo creo que los inspiró para hacer estas tradiciones, y por algo también Jesús toma esta historia y respeta cómo eran de verdad las bodas en ese momento. Así que mi sugerencia es que las bodas, si bien la recepción, y acá puede ser, acepto si tienen otra opinión, pero me pareció que podía marcar la segunda venida, ¿sí? El momento en el que empieza todo este proceso y los festejos. Y esto lo podemos hablar más tarde, si quieren, al terminar la parte final del estudio, que este clamor para 3 grupos no para los 3 grupos, mejor dicho, para los 2 últimos grupos que conocemos, que son levitas y netineos, es desde Pañum al fuerte pregón, ¿sí? Después yo les puedo justificar por qué. Es toda esta procesión. El clamor es anterior en realidad, pero toda la procesión de las personas que están llevando luces es este momento en el que se abre un mensaje y se está compartiendo. Bueno, esto lo vamos a dejar para después. Así que me pareció interesante esto de que la función de las vírgenes era portar luz. Ellas eran portadores de luz. Habíamos estudiado con el grupo de amigos del Ministerio Navé
el libro El discurso maestro de Jesucristo sobre este versículo. ¿Algún voluntario me lo quiere leer? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien, Caro. Bien. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gracias. Jesús esto lo dio en el Sermón del Monte. Explicó cómo era el reino. Nosotros, si agarramos este libro que es precioso y se los recomiendo, que es el discurso maestro de Jesucristo, tenemos las claves del reino de Jesucristo. Y en él podemos ver nuestra función. Y acá vuelve a remarcar que nosotros debemos ser luz, ¿sí? Él directamente dice, vosotros sois la luz del mundo. Y bueno, además dice, hace una analogía que es una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz debajo de un almud, sino ¿en qué lugar? En un candelero. Se pone para que porte luz el candelero y que esa luz ilumine todo el cuarto. Elena dice que en ese momento, cuando Jesús elige esa analogía, él sabía que había muchas personas humildes que en su casa solo tenían una fuente de luz, por eso la ponían bien alto, y si a algunos les pasó alguna vez que se corte la luz en su casa y tuvieron que prender velas y quizás tenían pocas, es lo que uno hace, la pone bien alto porque sabe que de esa forma ilumina toda la habitación. El contrario de esto, nos dice ahí, es ocultar la luz, es algo que no tiene sentido. Una luz no se va a poner en un cajón, nosotros la ponemos en alto para que alumbre toda la casa. Y deja ahí un mandato claro, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si ustedes leen esto, ¿qué interpretan que tiene relación con esta luz? Con lo que dice al final del versículo. Jesús deja ver un poco más de información. ¿Qué les parece que es una luz alumbrando? ¿Con qué está relacionado? Con las buenas obras. Bien. Nosotros estuvimos viendo estos días la importancia de adorar, de amar a nuestro prójimo y entender lo que realmente Él es para nosotros y las obras que nosotros debemos hacer. Por eso me pareció importante que veamos estos puntitos. Bien. Ahora me parece interesante es que Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo, pero a la vez nos dice que nosotros debemos llevar la luz. Elena acá dice, y voy a pedir otro voluntario para leer, que me lea esta cita. Yo se las voy a después explicar. Si tienen ganas de participar, como se sientan cómodos. ¿Lo leo? Gracias. Nunca ha brillado ni brillará jamás otra luz para el hombre caído, fuera de la que procede de Cristo. Jesús, el Salvador, es la única luz que puede disipar las tinieblas de un mundo caído en el pecado. De Cristo está escrito, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Solo al recibir vida podían sus discípulos hacerse portaluces. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convertiría en la luz del mundo. La humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo somos un cirio que todavía no se ha encendido, como la luna cuando su cara no mira hacia el sol. No tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Gracias. Entonces, la luz que recibe el hombre, ¿de quién proviene? Es claro que proviene únicamente de Jesucristo. Para nosotros es así. Y la luz está asociada con esta palabra que me pareció importante que ven, que es, en él estaba la vida, ¿sí? Nosotros, y dice ahí, los discípulos podían hacerse portaluces solamente recibiendo la vida. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convierte en la luz del mundo. Elena también dice, los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres, son la luz del mundo. A todos los que han aceptado su nombre, Jesús les dice,
os habéis entregado a mí y os doy al mundo como mis representantes. Así como el Padre lo había enviado al mundo, Cristo declara, los he enviado al mundo. Entonces, la pregunta muy simple es, ¿en qué nos convertimos cuando llevamos la luz de Jesús dentro de nosotros? Sin usar de vuelta las palabras repetitivas que están ahí, con sus propias palabras, ¿qué me dirían? ¿En qué nos convertimos si estamos llevando la luz de Cristo? También teniendo en cuenta los últimos estudios que estuvieron haciendo. En Lucifer. Bien, ¿y quién más piensa algo más? Pero sus embajadores. Bien. Bueno, Mati, contame, ¿por qué vos dijiste en Lucifer que estaba en el subtítulo del tema? Porque Lucifer es justamente el nombre, es un portador de luz. Y las vírgenes lo que portaban era luz. Así es. Nosotros si escuchamos el nombre, nos suena, creo que para muchos no, porque esto lo venimos estudiando, pero suele usarse muy mal y algo que siempre me preocupaba, los pequeños detalles y los cambios en poner un nombre u otro hacen mucha diferencia con el mensaje y también lo que estamos transmitiendo. No deberíamos nunca, jamás usar el nombre Lucifer para cuando Satanás es Satanás y viceversa, porque no podemos decir Dios creó a Satanás, sino Él creó a Lucifer. O no podemos decir que Lucifer nos engaña, porque un portador de luz no engaña, sino Satanás, ¿sí? El nombre Lucifer era realmente lo que él era en ese momento, era un portador de luz. Y como dijo Mati, nosotros, si estamos parte de esa iglesia, seríamos portadores de luces también. Pero es más, Jesús nos llama a ser esa misma luz. Entonces, ¿cómo es posible, si la luz solo viene de Cristo, y soy el portador de la luz, al mismo tiempo convertirme en luz? ¿Cómo lo interpretan a ustedes que sean las dos cosas a la vez? Allí daba el ejemplo de la luna, que la luna no tiene luz proveniente de sí mismo, pero refleja la luz del sol. De la misma manera, nosotros podemos solamente impartir luz que sea de parte de Cristo. Exacto. Y le estábamos dando un nombre específico a eso, y es ser imágenes de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros nos vemos al espejo, lo que está ahí, en realidad no somos nosotros, pero es un reflejo casi idéntico. Y a una persona, así como ustedes me están viendo en el video, les puede servir para darse una idea de cómo soy. Aunque realmente yo estoy en otro lugar, en otro país para ustedes, pero pueden ver mi imagen. La idea de Cristo es que nosotros podamos reflejarlo y que los demás puedan conocerlo a través de sus imágenes. Y quería que reflexionemos brevemente que esto no es una idea nueva para nosotros. No es la primera vez que se hace en los humanos, ¿sí? A ver si lo llegan a ver bien. Al principio de todo, y Elena de White nos lo dice en estas citas que vamos a ver ahora, existía un ser hermoso, que lamentablemente hoy está deformado, que era Lucifer. Lucifer era único en comparación con los otros ángeles. Ningún ángel estaba tan cerca como estaba Lucifer de Dios. La idea, como ven esos ojitos que están ahí, era que los ángeles, conociendo a Lucifer, alguien que era en realidad un ángel como ellos, pudieran tener más comprensión de quién era Dios. No sé si están de acuerdo con esa idea. Sí voy a pedir un voluntario para leer esta cita. Mica, no me quedó claro los ojos. ¿Qué significa? Era una imagen ilustrativa para poner en claro que los ángeles podían comprender más de Dios a través de conocer y tratar con Lucifer. Lucifer tendría que darles a los ángeles más información sobre quién era Dios, porque él tenía una gloria que venía de Dios distinta a la de ellos, era superior. ¿Se entiende eso? Ok, gracias. Está bien. Que haciendo un paréntesis, en uno de los últimos estudios que habíamos hecho, habíamos reflexionado sobre si Dios usaba o no la ostentación, si era algo malo. Y nosotros sabemos que, algunos decían ejemplos, ¿no? Como la ciudad santa, o algunos atributos que vemos que tenían los sacerdotes con las piedras preciosas y demás. Dios usaba la ostentación, pero lo usaba para un fin. Lucifer, antes de ser Satanás, era un ángel hermosísimo, y era el que tenía más ostentación en cuanto a belleza, pero era con un fin no egoísta.
que ahora vamos a ver qué pasa cuando se convierte en lo contrario. Pido a algún voluntario que quiera leer esta cita. Antes de su rebelión, era Lucifer en el cielo un excelso y alto ángel, inmediato en categoría al amado Hijo de Dios. Su aspecto, lo mismo que el de los demás ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. De su semblante irradiaba una luz especial que resplandecía a su alrededor, dando esplendor y hermosura y en torno de los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes de que fuesen creados los ángeles. Bien, muchísimas gracias, Carmen. Entonces nosotros vemos que había en una jerarquía en el cielo, estaba Dios, Padre, el Hijo, ¿y quién seguía? Lucifer. Él tenía un acceso al Padre mucho más cercano que los demás ángeles. Pero sabemos que en un momento esto que no generaba ningún problema cambió. Dice, Lucifer creyó que era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero esto no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Entonces nos queda claro cuál era la misión especial de Lucifer. Nosotros realmente lo que podría haber pasado si él no caía, al menos ahora no lo podemos conocer. Pero él tenía una misión clara, acá nos dice Elena en Historia de la Redención, y lamentablemente esa misión quedó quebrada, porque él en esa exaltación que tenía, en vez de acercarse a su Creador por eso, empezó a pasar ¿qué cosa? Empezó a aspirar esa exaltación que era para Dios, para sí mismo. Y así como pasó con Lucifer, que una imagen nos pueda enseñar de Dios, volvió a pasar con Miguel. Dios se hizo, y yo creo, no sé si habrá sido porque sabía lo que iba a pasar con Lucifer, no tengo idea de esto, creo que es algo que amerita mucha meditación y estudio, y hay cosas que vamos a saber realmente después de la segunda venida. Pero en un momento aparece Dios como Miguel, ¿sí? Dios se hace ángel. Y esta cita nos dice, el gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles, ¿sí? En un momento que no sabemos específico, hubo un cambio. Se presentó esta jerarquía que quizás antes no era visible. Creo que Lucifer no la conocía ni la entendía. Y también nos da a entender algo que es interesante. No es que de golpe apareció Miguel, ¿sí? El que nosotros hoy le decimos Jesús, sino que estaba ya entre los ángeles. Esto me parece muy interesante. Pero en un momento les revela quién es. Y acá es donde crea un conflicto en la mente de Lucifer. El Hijo, estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Esto había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Acá nos vuelve a mostrar, si bien Dios lo exalta y dice, este es mi Hijo, es Dios, ustedes no sabían, pero Él es Dios, no deja de ser que es el Hijo, porque sigue habiendo una jerarquía.
¿quién ejecuta la voluntad de quién? Quedó claro, ¿no? El Hijo realiza la voluntad del Padre. Me parece interesante que dice, no haría nada por sí mismo. Esto se respetaba desde este momento ya, no solo cuando Jesús viene a la tierra. Después, esto volvió a suceder, el de tener una imagen, cuando Dios, Padre e Hijo, crean al hombre. Nosotros leemos en la historia de la redención que dice, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, que era crear al hombre a su propia imagen. Y no sé si la puse para después, pero esto particularmente es lo que crea un problema en Satanás. Él envidiaba estas reuniones entre el Hijo y el Padre, no entendía por qué quedaba fuera, por qué de golpe este ángel que había estado siempre con ellos era Dios y tenía que ocupar ese lugar, si él siempre había sido, Lucifer, el ángel más exaltado. Y encima que estuviesen haciendo un proyecto tan misterioso, que después sabemos que cuando ya él es Satanás, después de que pasa toda la rebelión en el cielo, le crea aún más envidia. Estaba creando, no solamente no lo usó a él como imagen, sino que lo usó a Miguel. Sino que de nuevo habían creado una imagen. Nosotros leemos en Génesis que hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Entonces vuelven a elegir otra imagen, en este caso en el hombre. Y de nuevo, otro momento en el que podemos ver una imagen de Dios es Dios mismo mandando a su Hijo a la tierra, directamente pudiendo verlo encarnado. Primero se hizo ángel, después se hizo humano. Hubo problemas en el cielo, él fue un ángel también para ellos, era Miguel. Tuvimos un problema, una caída en la tierra, y hubo también una imagen directa, y vino Jesús. Y acá tenemos, y les puse algunos versículos que hablan sobre cómo Jesús es la luz, a lo que aceptamos con la cita de Elena, pero la misma palabra nos lo dice. En Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto es interesante, él está marcando que era la luz, pero me gustó este versículo que está en Juan 9:5, que dice, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Eso quiere decir que ahora que Jesús está en el cielo, él ya no es luz para nosotros. ¿Qué piensan? ¿Cómo interpretan este versículo? Juan 9:5. O sea que no hay luz, o sea, pero nosotros somos los que vamos a reflejar a Cristo, ¿no? Seremos nosotros. Pero también Elena, muy bien, nos decía que igualmente Jesús es la luz, que es, no que fue antes solamente. ¿Cómo puede ser? Parece contradictorio. ¿Cómo lo interpretarías? Como estamos, bueno, como escuchaba, ¿no? Él es el que, de él proviene la luz y nosotros somos como un espejo, ¿no? Algo así, un reflejo. Entonces, de él viene sí la luz, si lo tomamos espiritualmente. Bien. Entonces creo que lo que estás diciendo es esto. Jesús es la luz para nosotros, pero a la vez, en el mundo, él literalmente ya no está físicamente. ¿Qué es lo que dejó cuando Jesús ascendió? ¿Qué dejó en nosotros para que podamos transmitir esta luz? Espíritu Santo. Exacto. Entonces, la forma física de la luz, ¿quiénes son? Hay una luz, el Espíritu Santo, ¿lo podemos ver? ¿Qué es lo que vemos nosotros? La imagen de Él a través de nosotros. Exacto. Cada ser humano, cada hijo, hija de Dios, pero cada ser humano, ¿sí? Aunque incluso los que no conocen a Dios, y esto es importante, lo vamos a hacer como hablarlo cortito porque ya lo estuvimos estudiando un poco más extenso en otras partes, en otros estudios de los hermanos, pero cada persona, cada ser humano es una imagen de Dios, porque la forma en que lo creo, ahora lo vamos a ver, tienen, excepto los que están desechando totalmente el Espíritu Santo, tienen la imagen de Dios. Primero, la imagen de Dios está en su creación, pero además hay algo puntual que es lo que dijeron recién. Hay espíritu, literalmente hay espíritu de Dios en cada persona. Entonces la luz puede estar en el mundo, siempre y cuando la hagamos brillar.
Y algo que nos va a servir a nosotros, para que no nos suceda, es entender por qué Satanás y Adán dejaron de cumplir su misión de ser portaluces. ¿Por qué dejaron de ser Lucifer? Ellos, y esto me gustó, esta idea la obtuve estudiando la naturaleza del hombre, que si quieren podemos después compartir el material, que es un poco más extenso, lo vamos a ver brevemente. Ellos perdieron su identidad, ¿sí? Hay una identidad de creador y hay una identidad de criatura. Ninguna de las dos es la misma. Esto es muy importante. Yo debo conocer y entender quién soy. Debo conocer quién soy en la línea profética, debo conocer quién soy en el mundo y en el universo. ¿Quién soy yo? Porque si pierdo mi identidad, ¿cómo voy a saber cuál es mi misión? ¿Y cómo voy a mantener viva esa misión que debo realizar? Entonces es importante que veamos esto brevemente. Existen dos leyes en la vida, en la forma en que Dios la creó. Y una es que nada puede existir por sí mismo y que nada es creado para sí mismo. ¿Se entienden estas diferencias? Y ahora vamos a ver. Sí. ¿Cómo son las criaturas en comparación y contraste con su creador? Tenemos a Dios y a su creación. Dios es un sistema cerrado, ¿sí? Me gustó, esto lo dijo el Dr. Müller una vez, que es una buena representación de Dios sería un círculo, porque Él puede dar y volver a tomar los frutos constantemente. Es algo que es retroalimentado. Dios es infinito, es el principio y es el fin, como dice Apocalipsis, ¿sí? Es el alfa y es el omega. Él es un sistema cerrado y autosuficiente, perfecto y completo. En cambio, la creación es un sistema abierto que necesita recibir para dar. Es un canal. Como habíamos leído antes, ¿qué es ser portaluz? Sos un canal, sos algo que portás. ¿Y qué portamos? Eso va a ser la diferencia de entender o no nuestra identidad. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces tomé esta imagen para que la puedan ver más claro. Perdón, ¿Sí? Mica. A mí no me dio tiempo de leer porque no me pasa cuando tú pasás de una a otra y tengo que estar pasando del celular acá y tengo que salir, tengo que volver a entrar y esto no logré captarlo, porque si no te importa... Bien, vamos de nuevo, no se preocupe. No, por favor, gracias por decirme. Entonces, existen dos leyes en la vida, está bueno que lo haya dicho porque es importante esta parte, ¿sí? Nada puede existir por sí mismo y nada es creado para sí mismo, así hizo las cosas Dios. Y es importante que entendamos esto, esta es una ley que está en la naturaleza. Nosotros aprendiendo con las parábolas, lo que nos enseñó Parminder, ¿qué es? Que la naturaleza, ¿sí? Lo que Dios creó nos enseña, tiene leyes. Por eso Jesús daba parábolas, por eso enseñaba con la naturaleza las cosas. Porque todo lo que Dios creó esconde esta verdad. Porque hay una sola, la verdad es una sola. Y está replicada en cada una de sus imágenes, en cada una de las obras de su creación. Aunque por el pecado algunas cosas son imperfectas, no pueden borrar totalmente su identidad. Nosotros no dejamos de ser imagen de Dios, aunque pecamos. Y perdón, acá se puede tornar confuso, voy a aclarar qué quiero decir. Hay evidencias de que Dios es el creador, de que hay leyes, aún en mi estado pecaminoso, aunque soy imperfecta. ¿Se entiende esto? Si yo exploro el sistema, el cuerpo humano, cómo funciona y demás, voy a descubrir al creador en él, aún aunque soy imperfecta. ¿Se entiende esto? Y ya de que esté viva, ¿sí? Que es lo que ahora vamos a verlo más, evidencia de que hay algo particular que es solamente de Dios. Entonces sigo siendo imagen de él. Otra cosa es que seamos luz completamente y que podamos ver de forma más perfecta a Dios. Entonces, las dos leyes es, nada puede existir por sí mismo, Dios crea las cosas, no aparecen espontáneamente. Esto es contrario a la teoría del Big Bang y demás, ¿se entiende? Nada puede existir por sí mismo, no hay comprobación de que haya existido el Big Bang y demás. Es una teoría, todavía no lo pudieron demostrar porque lleva millones de años, están trabajando en eso, tratando de mostrarlo, pero en cada cosa que uno toma de la naturaleza, evidencia de que no podía ser creado por sí mismo. Y nada es creado para sí mismo. Todos cumplen una función de dar a otro. Después, vemos que las criaturas, en comparación con su creador, también obtenemos información de cómo somos.
Dios es un sistema cerrado. Es un círculo en el que Él da y recibe. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Es completo, es autosuficiente. En cambio, lo creado es un canal, es un sistema abierto, ¿sí? Necesita recibir para poder dar. La criatura, este canal, toma de Dios y da a su ambiente. Y así puede volver a este círculo y unirse a Dios y estar completa. Si no está unida a Dios, no puede recibir y no puede dar, y es un canal vacío que es incompleto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo Dios nos diseñó a nosotros? Esto es algo maravilloso que la ciencia no puede explicar, y es qué es la vida. ¿Sí? Pensé que bien. Bueno. Nosotros, si estudiamos, alguna vez tuvieron la bendición de estudiar biología, cuando están en una clase, salvo que sea una institución cristiana, les van a decir que la ciencia aún no puede explicar algo, y en realidad se lo tendrían que explicar igual cualquiera, ¿no? Pero normalmente la postura del profesor es que no es creacionista, pero tiene que reconocer siempre un punto, y es que no puede explicarse todavía qué es la vida. Hay algo que hace que las cosas estén vivas, incluso las plantas, las personas. Yo tuve la bendición de estar en una universidad muy interesante, donde estaban tratando la parte de biotecnología del área. Los alumnos avanzados habían logrado, imagínense esto, lograron replicarse de células, de hígado, un hígado humano. Es impresionante esto, estaban re orgullosos, lo habían logrado, pero había un problema. ¿Qué se imaginan que pasaba con ese hígado? El proyecto era para poder hacer órganos artificiales sin necesidad, o sea, a partir de unas células reales del cuerpo humano, lograr hacer órganos sintéticos, mejor dicho, que pudiesen servir para la donación de órganos entre las personas. Pero había un problema, por eso no se podía hacer efectivo todavía los órganos sintéticos. Y es que, ¿qué pasaba? ¿Qué se imaginan que pasa con ese hígado? Era un montón de células, era un hígado, pero había un problema. No podían hacerlo funcionar, aunque lo conectaran a otra fuente viva, era imperfecto, no lograban imitar al 100% lo que ya estaba creado. Si yo lograse hacer no solo un hígado, un cuerpo humano completo, con todo detalle, aún así no podría hacer que viva. Porque la vida viene de ¿qué? ¿Qué fue lo que Dios le puso a Adán cuando lo creó? El aliento de vida. Exacto, tomó los elementos de la tierra. Quizás podríamos replicar eso, pero no podemos dar aliento a vida. La vida viene de Dios. Y específicamente, si nosotros estudiamos, el lugar donde está ese espíritu, ese aliento, el aliento de vida es lo que nos dio la corriente por todo el cuerpo, pero hay algo más que tenemos nosotros en diferencia de otras criaturas. Tenemos espíritu, tenemos conciencia. Y eso está en nuestra zona del cerebro, ¿sí? Nosotros tenemos un lugar, que misterioso no sabemos cuál específico, pero tenemos un lugar donde el espíritu ingresa. Y ese espíritu es la conciencia, la que toma las decisiones, tiene que salir por algún lado. O sea, la persona que diseñó esta presentación que le estoy haciendo en la clase, la diseñó Micaela, su espíritu, ¿sí? Traté de que Dios me guíe para hacerlo, así como hacen ustedes con sus clases. Pero mi espíritu no tiene boca, no tiene ojos, no tiene manos para hacer un PowerPoint. ¿Quién fue el que ejecutó estas cosas físicamente? El cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros es importante que entendamos, Dios nos diseñó con dos cosas, un espíritu y un cuerpo. Nosotros recibimos estos impulsos y estas decisiones a través del espíritu y los manifestamos en acciones. Tanto espíritu como cuerpo conforman el alma. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Sí, hermano. Entonces tenemos la decisión y la acción. Y esto es importante. Hay un input y un output. Input es una puerta de entrada, output es salida, ¿sí? El espíritu usa la salida por parte, la usa en una parte en que se conecta entre la corteza cerebral con el cuerpo y manda información. Entonces yo decido moverme, decidimos hablar, decidimos orar, predicar, hacer el bien para otro. Eso es el espíritu manifestándose
en el físico. Cuando Dios nos crea, ¿sí?, nosotros tenemos que entender cómo funciona este sistema, porque nos ayuda a tener clara nuestra identidad, que somos criaturas, no somos Dios, somos criaturas. Otra cosa es lo que analizamos la otra vez, que era el versículo que quiere decir dioses. Pero ojo, no nos hace creadores, nosotros somos criaturas. La criatura necesita dos cosas, su espíritu, mejor dicho. Necesita estar unido a la fuente de amor, a este círculo perfecto que es Dios, y necesita recibir información. Para comprender, para poder pensar, para tomar decisiones, necesita obtener información. Si no, no puede pensar. Necesita información y tiene que ser la verdad. Y es muy importante, el espíritu siempre va a recibir información que crea que es verdad. La recibe de lo tangible, ¿sí?, y esto alimenta su fe, y recibe directamente del amor de Dios, la gracia de Dios, que es la que hace que estemos vivos. Es esta unión a la fuente del amor, que es un vínculo de confianza. Nosotros tenemos estas dos cosas y las manifestamos luego en nuestro ambiente, en nuestro trato con el prójimo. Entonces, esto es vital porque fue en lo que falló y eligió mal Satanás, y lo que pasó con el hombre cuando cayó Adán. Necesitamos esta unión a la fuente del amor, esto nos hace creer y confiar. Entonces, esta criatura cree y confía, entiende quién es, y toma las decisiones correctas, si recibe información veraz de parte de Dios y comprende el mundo y logra analizar la información correcta, por eso es muy importante saber recibir la información correcta, podemos entender la verdad y tomar la decisión que sea para bien de mi ambiente y poder ser parte de este círculo, ¿sí?, en el que doy y de esta forma vuelvo a mi creador. Cuando estoy dando a mi prójimo, estoy siendo parte de este círculo y entonces estoy completo. Y si estoy completo, voy a ser una persona sana, que es lo que debe hacer. Por eso es muy importante nuestra relación con el prójimo. Se me cortó un poquito internet, me avisa la computadora, ¿ustedes ven bien? Se cortó, pero ahora se ve. Gracias. No, disculpen que quizás anda mal acá. Entonces, si yo comprendo quién soy, vivo en relación, el espíritu vive de relación con Dios y vive en relación con el mundo a través de mi cuerpo, puedo cumplir el propósito de nuestra creación y eso es dar, ¿sí? Estoy hecho para dar. Y esto es lo que pasó con Lucifer. ¿Lo ven bien? Está bien. En algún momento, él era parte de este sistema. Nosotros mismos damos a nuestro ambiente, en este momento en el mundo. Pero él tenía una misión más grande, era en el universo, ¿sí? Él tenía una misión para dar a sus ángeles. Recibía la palabra de Dios, entendía que era una criatura, tomaba las decisiones correctas, trabajaba para lo que estaba hecho. Pero en un momento se presenta esta idea en su mente. Una idea que rompe las leyes de lo real. Es algo que realmente no tiene sentido, pero ocurrió. Él desea ser un círculo aparte. No dice, no quiero ser más un canal, quiero ser un círculo y creo que puedo hacerlo. Y empieza esta lucha interna, que la podemos buscar después, si quieren les paso las citas, en su mente, porque él estaba en pugna, realmente no estaba seguro, sabía que era peligrosa esta idea, pero a la vez no lograba sacársela, y finalmente esto empieza a triunfar, y él empieza a dejar de tomar de la fuente. Vieron que nosotros dijimos que vivíamos en relación para estar en una relación después con el mundo, o en este caso él con el universo. Él debía tomar de Dios, pero elige mirarse a sí mismo. Toda la gloria que Dios le había dado para entenderlo mejor, la usa para sí mismo. Y entonces pierde esta unión a la fuente del amor y la verdad. No recibe más la palabra de Dios, y entonces primero deja de creer, y después rompe el vínculo de confianza. Directamente se cree su mentira. Sabemos que tanto Jesús como Dios trataron de persuadirlo de que no podía ser su pretensión, simplemente no era posible, y le dieron a entender qué es lo que podía pasar si persistía en ser enemigo de Dios.
pero tristemente él, aunque por un momento casi cede a la ayuda que Dios le quería dar, y también los otros ángeles, incluso los que no cayeron, que lo trataban de convencer, él decide ser Satanás, pero no es expulsado inmediatamente. Entonces, siendo ya Satanás, porque él ya creía, dejó de creer en Dios como Dios y él quería ser un propio Dios, deja de dar a los ángeles, y nos dice Elena que él, en forma encubierta, buscaba que todo lo que era adoración para Dios, de alguna manera trataba de hacer que lo estuviesen adorando a sí mismo. Que cada vez que los ángeles trabajaban, él los engañaba para que terminaran adorándolo a él, ¿sí? Quería realmente lograr una forma, encontrar la manera en ser Dios. Adán, cuando elige, ¿sí?, aceptar el fruto que no debía comer de parte de Eva, deja de tomar la palabra de Dios, y la que toma es la palabra en realidad de Satanás, pero bueno, acepta lo que Eva le daba. Él sabe que Eva se había equivocado. Eva en realidad es la que realmente desea en su corazón ser Dios. Porque ¿qué mentira le dijo Satanás a Eva? Que Dios le trató de hacer que pierda la confianza en Dios, así como él había hecho esto con los ángeles. Le dijo que Dios les estaba mintiendo y que en realidad ellos podían llegar a ser Dios, ser como Dios, en ese sentido, en el sentido en el que Satanás deseaba. Y aunque Adán sabía que esto no era así, y él elige, nos dice el espíritu de profecía, caer con Eva pensando que solo iban a morir, lo que él está haciendo con sus acciones es representar esta mentira. Él acepta esta mentira al hacer esta acción. Entonces, cuando pierde todo vínculo con el Señor, deja de confiar y creer, ya sus decisiones, su espíritu no puede decidir correctamente, es imperfecto. Y acá es donde empieza el problema con los humanos. Acá es donde entra algo en el ser humano, que es el pecado, que hace que en vez de dar, nosotros tratemos de tomar. La ley de la vida nos dice que nosotros tenemos que recibir y dar. Pero nunca podemos de nuestro ambiente, ¿sí?, del prójimo, de las minorías, del sexo opuesto, de lo que sea, que yo tengo poder sobre él, tomar algo de él en mi propio beneficio. Yo tengo que darle, no tomar. Y acá es donde empieza también la desigualdad entre el hombre y la mujer, que Dios advierte a Eva que iba a suceder. El que tenía de alguna forma poder sobre otro iba a imitar las palabras de Satanás, que ahora eran parte de sí mismo. No sé si recuerdan los versículos donde Jesús nos deja claro, sobre todo en Juan 6, que Él es el pan, ¿sí?, que Él es el agua, y que debemos comer y tomar su sangre. Nosotros debemos tomar de Dios para luego reproducir obras que tengan que ver con Él a nuestro prójimo. Cuando vemos estas injusticias en el mundo, son réplicas de quienes están tomando de otro Dios. Y lamentablemente pasa incluso entre cristianos. Sin ponernos a detallar muy largo para no cambiar de estudio. Pero acá es donde viene la unión y la relación también con la otra parte de lo que se está abriendo, que es la imagen equivocada de Dios. Hay personas que tienen un Dios distinto, y estamos viéndolo como los dioses egipcios, por ejemplo, que tienen características que no son realmente la de nuestro Dios creador, el único que existe. Ellos se imaginan en su mente que Dios es de otra manera. Entonces están realmente tomando directamente de la fuente de Satanás. Si yo digo, por ejemplo, les digo del pueblo de Israel, ¿no?, que adoraba a Baal, la parte que cayó y que adoraba, cometía idolatría. Adorar a Baal es igual a adorar ¿a quién? Satanás. A Satanás. Entonces, todo lo que no sea la real imagen de Dios es adorar directamente a Satanás. Aunque yo esté engañado y sea cristiano y piense que estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, y si estuvieron viendo el estudio de este sábado que estaban mostrando nuestros hermanos, muchos cristianos tomaron abriendo la misma Biblia, justificaron malas acciones para su prójimo, porque la imagen de Dios que ellos tenían justificaba estas acciones. Y en realidad el Dios que estaban adorando era Satanás. Es lo que Satanás siempre buscó, y es lo que buscó con nosotros. Él quería ser un Dios, y lo logra hacer cuando nosotros adoramos una imagen equivocada. Entonces, acá tenemos parte del fruto de esto que les estaba hablando, cuando adoramos una imagen distinta y estamos tomando de otra fuente. Porque saben que para
las únicas personas que abiertamente adoran a Satanás, que son los satanistas que existen, ellos no le dicen Satanás. ¿Cómo se imaginan que le dicen? Lucifer. Exacto. Ellos dicen, él es Lucifer, porque para ellos eso es luz. Aceptan la mentira de Satanás como palabra verdadera y aborrecen a Jesús y creen la mentira de Satanás de que Jesús es su hermano, ¿sí? Y Jesús no es criatura. Eso es importante entenderlo, porque esto es un engaño que incluso está entre algunos cristianos. Acá es donde se nos está abriendo más luz, pero tenemos que tener cuidado de no olvidar estas leyes que Dios puso para no confundirnos como otros pueblos que tienen un mensaje falsificado. Cristo y Satanás nunca fueron hermanos, o Lucifer, pero él pensaba que sí. Él creía, ¿por qué yo no tengo ese lugar? Si él es mi hermano, es un ángel. Mira, Miguel es un ángel como yo. ¿Por qué yo no puedo ser tu hijo, Dios? En ese nivel, ¿por qué no puedo ser Dios? Y es cuando desea para sí mismo esto. Y empieza a tener una luz diferente. No quería desviarme, pero cuando empezamos a entrar en lo que son los frutos y la verdadera adoración, también a esta luz distinta se le puede llamar uvas agrias o incienso extraño, ¿sí? Es cuando yo estoy cometiendo una adoración extraña, algo que no viene realmente de Dios. Es porque estoy tomando de otra fuente. ¿Hasta acá alguna pregunta? Creo que estamos cerca de la hora ya. Voy a repasar las ideas por si no se entendió. ¿Se entiende la estructura del estudio o está como muy disperso? ¿Qué es lo que piensan? Micaela, disculpa, con respecto a Miguel, a Jesús que o sea, se hace llamar Miguel también, pues, ¿no? Que tenía revestimiento de ángel. No, Sí. no entiendo esa parte. Porque para que Satanás piense que era como su hermano, era muy parecido, entonces, no sé. Sí, ahora justo no me di cuenta y no seleccioné, pensé que era algo conocido, pero voy a buscar las citas y las voy a compartir en el grupo. Y después, si esto se sube este video, las voy a compartir en los comentarios para que cualquiera que vea este video y no esté en el grupo de WhatsApp pueda verlas también. Pero sí, Jesús se hizo ángel, se hizo arcángel. Igual eso está en la Biblia, el arcángel Miguel, ¿sí? Por eso Claro. los católicos y otros protestantes, algunos, piensan que Miguel es un ángel criatura, ¿sí? Como Gabriel. Pero nosotros, por la luz que nos da el Espíritu y Profecía, sabemos que el arcángel Miguel es Cristo. Gracias. ¿Está bien? Sí. Bien. Pero ya que están ahí, el estudio, ¿se entiende más o menos la estructura? Venimos de una historia que está pronto para ocurrir el hito, y esto es, no creo que lleguemos hoy a verlo, pero se los voy a pasar. El clamor de medianoche para los levitas está muy pronto a ocurrir. Y nosotros tenemos parte del pueblo, ¿sí? Hermanos, amigos, que son levitas. Entonces nos interesa este hito. Pero a la vez, el clamor de medianoche se superpone con un hito importante para los sacerdotes. Y hay un mensaje que es lo que les quería mostrar con este hito que está relacionado, que es entender qué es mi rol, cuál es mi rol, que es ser portaluz, para que lo que yo obre y el mensaje que yo comprenda sea correcto. Debo entender quién soy, debo no olvidar estas leyes que estamos hablando, debo pedirle a Dios ayuda para interpretar correctamente la información. Y ahora se está abriendo específicamente un mensaje que es muy probable que tengamos que predicar, que está relacionado con esto: ser portaluz, adorar, reconocer la imagen de Dios y en mi prójimo, y evitar lo contrario, que es lo que está sucediendo, que es el pecado de la Iglesia de Dios desde siempre, desde todas las generaciones. El pueblo de Dios ha cometido en realidad idolatría cuando pensaba que estaba adorando a Dios. Y esto es lo que debe restaurarse. Es parte de este mensaje que vimos, que se va a dar desde el clamor de medianoche hasta el fuerte pregón al mundo. Aclarar quién es Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. ¿Qué parte, Mati? No todo. Especialmente la parte que tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Dios nos va a ir dando y nos está dando más luz acerca de cómo es su carácter, cómo es su reino. Y bueno, ser portadores de luz en cuanto a eso. Exacto. Lo que se está abriendo y lo que se tiene que hacer, porque la Biblia lo dice. Si uno busca qué hacen los 144.000, revela la imagen de Dios. Y no es solo para el mundo, de la tierra.
va a ser para el universo por siempre. Ellos van a reemplazar, van a ser, y es muy probable, no lo sé, pero algo tenía que ver con esto Lucifer, seguramente. Él no cumplió su misión. Y Elena nos dice que los 144.000 van a reemplazar ese espacio vacío en el cielo. Así que van a ser siempre, por siempre, imagen de Dios para que el mundo, mejor dicho, el universo, pueda adorar, amar y ser feliz entendiendo mejor quién es Dios. Y este mensaje empieza acá en la tierra, en el lugar donde estamos estas criaturas que vamos a ser los 144.000. Y se va a revelar claramente en el fuerte pregón, ¿sí? Antes de que venga Jesús, antes de que se cierre la puerta de gracia, el mundo debe entender quién es Dios. Va a haber una imagen correcta de él. Y lamentablemente, el pueblo que debería dar este mensaje está muy mezclado con ideas totalmente incorrectas, porque nosotros formamos la imagen de Dios en vez de averiguar quién es Él. Y ahora lo que se está abriendo ante nosotros es que Él quiere decirnos quién es. Tenemos que dejar que Él nos muestre quién es, si queremos representar su imagen. ¿Está bien? Bien. Y hablando de lo que sucede, lo contrario, nosotros teníamos la luz, porta luz. Y lo contrario que nos dice este versículo es esconder una luz en un almud. ¿Saben qué es un almud? Yo sé, Sí, Caro sabe. es como una cajita de medir una cantidad de gramos. Exacto. Entonces es como una cajita, algo que queda oculto, ¿verdad? Y es interesante que sea de granos. Acá Elena, en el mismo libro, en el discurso maestro de Jesucristo, nos dice: las palabras del Salvador, vosotros sois la luz del mundo, indican que confió a sus seguidores una misión de alcance mundial. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. A ver, quiero hacer algo. A ver si me sale, porque soy bastante mala. A ver, ¿se ve ahí? Esto sería una montañita, ¿sí? Nosotros estamos viendo en este versículo que Jesús decía que una ciudad en un monte alto no se puede esconder, ¿sí? Y que esto está bien. Que así como una ciudad en un monte alto no se puede esconder, la luz no se puede esconder, no se puede realmente ocultar la luz. Cuando la luz brilla, se la pone en alto y alumbra a todos. Después Elena, sobre esta misma parábola, toma distintas ideas y ella sigue explicando, usando esta misma parábola de Cristo, más información. Recién acabamos de ver que lo contrario, ¿sí? En el versículo nos dice poner la luz en el almud, estar escondida. Lo que yo les quiero sugerir es que este almud, lo contrario, es estos frutos. No sé si lo... Uy, creo que lo saqué, ¿verdad? Perdón. Aquí está. Ahora sí. Dice que se había levantado orgullo, ¿y qué más? ¿Llegan a leer en la cita? Egoísmo y prejuicio. Se habían levantado como una muralla de separación. Cuando yo leí esto que Elena nos sigue explicando sobre el versículo que vimos, me imaginaba como que esto representa ese almud. Si estamos diciendo que la ciudad en un monte es como esa luz, ¿sí? Alumbrando en lo alto, una casa, lo contrario de la luz que acabamos de ver con muchas descripciones que son la luz, que son las buenas obras, lo dice hasta el mismo versículo que vimos que dijo Jesús, es lo contrario, las malas obras, que son malos frutos, ¿sí? Algo que yo estoy tomando de otra fuente que no es Dios, y acá nos dice el egoísmo, el orgullo y el prejuicio. Eran una muralla que tapaban de forma sólida la misión realmente que tenía este pueblo. Porque ¿para qué había sido llamado Israel? Si alguien quiere contestar, ¿cuál era la misión de Israel con las naciones vecinas? Dar luz. Exacto. Debían mostrar quién era Dios y que todos se sientan atraídos y puedan empezar a conocer con ellos quién era Él.
Pero en vez de mostrarlo, esta ciudad, con toda su ostentación, en el sentido de nuestro, que encima sí estaba sobre un monte particularmente, pero toda la gloria que tenía Israel, que ya empezaba desde el santuario, ¿sí? Debía atraer la vista de todas las naciones a tener un interés de quién era Dios. Pero ellos se perdieron, como se perdió Satanás en esta gloria, y se miraron a sí mismos. Satanás esperaba obtener algo de los ángeles, esperaba adoración, en vez de darles a ellos imagen de Dios. Lo mismo pasó con Israel. Ellos tenían orgullo, prejuicio, ¿sí? Y ellos levantaron una muralla y taparon esta ciudad. En vez de que la gente pudiera ver a esta nación, sus propias malas obras, sus malos frutos, evitaban que se viera la imagen de Dios. Y encima ellos esperaban obtener algo de estas naciones, no querían darles nada. Cuando esperaban al Mesías, ¿cómo querían que sea ese Mesías? Querían que sea un opresor, que les sacara a todas esas naciones cosas y les diera más gloria a sí mismos. Ellos esperaban ser glorificados en vez de glorificar a Dios. Por eso, el santuario que debían mostrarles a Jesús no les representaba nada, porque no entendían el mensaje. Sus propias malas ideas, su mal espíritu había bloqueado su mente de recibir la fuente correcta. Y acá nos dice que Cristo vino a cambiar todo esto, porque entre personas que eran conscientes de ser orgullosos y prejuiciosos, estaban, por ejemplo, los discípulos, que también estaban impregnados de estas malas enseñanzas, pero habían sido afectados porque desde muy pequeños se les había dado mala información. Y él sabía que podía cambiarse si mostraban quién era Dios. Por eso vino en persona. ¿Quiere alguien leer esta cita? Ya voy a cerrar, no se preocupe. Se las leo. Yo puedo leer. Sí, por favor. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas había escuchado de sacerdotes o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Gracias, muchas gracias. Entonces, acá vemos bien clarito lo contrario. No me voy a detener, pero se puede hacer un análisis muy interesante, lo hicimos con los chicos de hecho, pero acá nos dice que Jesús derribó esa muralla con su imagen, que era amor. Y acá tenía guardadita una anotación que había hecho en su momento, que fue cuando los Juan, Andrés y Pedro conocieron por primera vez a Jesús. Instantáneamente Juan, el discípulo, amó a Jesús. Y eso que él tenía muchos problemas también con su carácter, y sabemos, por algo se le decía el hijo del trueno. Pero él vio ese amor en Jesús y no pudo evitar ser atraído y querer ser como él. Y derribó en su corazón todas estas murallas que compartía como nación con todos sus hermanos, ¿sí? Como pueblo. Los judíos en general tenían esta actitud. Pero ese amor de Jesús, esa imagen correcta, derribó esa muralla. El amor propio, el prejuicio divisor del nacionalismo, puse egoísta entre paréntesis porque en el original no está. Así que esta palabra es interesante, nacionalismo, no es algo que pasa hoy en día también. Es interesante lo que está pasando en el mundo, y me gustó esta palabra, nos gustó también como grupo cuando la vimos. Él enseñó a amar a toda la familia humana, sean o no sean judíos en ese momento, hoy sería sean o no sean adventistas, estén o no estén haciendo lo correcto, debemos amarlos de verdad. Y si nosotros no somos capaces de amar a nuestro prójimo, no podemos dar nada, y eso quiere decir que algo estamos tomando mal de arriba. Ahí es donde podemos pedir ayuda. La fuente, que es Dios, nos puede dar ese amor. Él es la fuente de amor. Acá es donde podemos pedir intervención. Por nuestros frutos vemos si estamos incompletos todavía. Si el yo todavía no murió, ese yo que viene ya imperfecto desde Adán, que tiene las mentiras de Satanás mezcladas en el espíritu, que hace que demos estos frutos egoístas. Acá es donde nosotros podemos pedir, como hizo el padre, que tenía a su hijo endemoniado, y justo esto, ¿saben qué es interesante? Esta historia que les estoy diciendo,
un padre con un hijo que estaba endemoniado hace muchos años, desesperado, pidió ayuda a los discípulos y no lo podían ayudar. Y Jesús no estaba en ese momento, porque estaba arriba en el monte dando este sermón. Cuando baja, encuentra que sus discípulos, perdón, esto no es en el sermón, sino me confundí, perdón. Cuando él hace la transfiguración, estaba en un monte también, pero solo estaba con Pedro, Santiago y Juan, ¿bien? Perdón que los confundí ahí. Pasa toda esta escena y cuando baja, se encuentra con esta situación. Y había un padre que estaba con un hijo endemoniado y los demás discípulos, y gente curiosa ahí, entre ellos los líderes, esperando a ver que no lo sanara. No lo pueden sanar, y es por su falta de fe. Entonces Jesús intercede y le pregunta al hombre qué quiere, y le pregunta si tiene fe. Entonces es muy famosa esta historia. El hombre dice sí, pero instantáneamente, ¿se acuerdan qué es lo que responde? Se da cuenta que no tiene fe suficiente, que él realmente no entiende lo que es la fe, y le dice la famosa frase, ayuda a mi incredulidad. Nosotros debemos pedir ayuda a Dios para amar, porque no es propio esto viene de Él. Todo lo bueno, todo lo que nos podamos imaginar que tiene sentido, viene de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a amar a nuestro prójimo. Todos estos mensajes que se están abriendo, que son maravillosos ahora, para que realmente los podamos poner en práctica, debemos ser conscientes de nuestra situación. Somos canales. Tenemos que pedir al dador del amor que nos los entregue, para que podamos realmente amar a nuestro prójimo. Así que para terminar, quiero compararles lo que pasa cuando yo soy una luz encendida o soy una luz apagada. Hasta acá, ¿no? ¿Se entendió? No sé si marea un poquito, ¿es claro? Como ustedes se sientan cómodos, si tienen alguna pregunta o algo para decir. Bien. Entonces, volvemos con la historia de las vírgenes. ¿Por qué está mezclada esta historia, esta parábola? Dijimos, porque ese tiene que ver con nuestro rol. Y ahora que vimos un poquito cómo funciona esto de ser canal, yo puedo entender también por qué soy una luz encendida o una luz apagada o oculta, ¿sí? En este Almud, porque está esta muralla en mi corazón o como pueblo tenemos esta muralla. ¿Por qué el adventismo falló y todavía no dio el mensaje? ¿Por qué rechazó el mensaje de justificación por la fe? Una luz encendida está abierta a reconciliarse con Dios y volver a ser uno solo en Él, porque ve su pobreza y eso le da la posibilidad de arrepentimiento, ¿sí? No es laodicense. En cambio, si yo mantengo mi situación de orgullo y quiero seguir pensando que soy rico, no hay lugar al arrepentimiento, esto lo sabemos. ¿Qué frutos dan? Aceptar, comprender los mensajes de Dios, si soy una lámpara encendida. Lo contrario es no aceptarlo. Una luz encendida está satisfecha porque está plena y completa. Una vez que pasaron todos estos pasos, estoy completo en Dios, ¿sí? Me permito a mí mismo ser un eslabón con Dios. Y esto va a repercutir en mis actos también. En cambio, una luz oculta siempre está insatisfecha, porque está incompleta. Satanás mismo es alguien que siempre va a estar insatisfecho hasta que todo esto termine, porque no se permite ser un eslabón con Dios. Y una criatura es un canal, tiene que ser un eslabón. Por eso, alguien que está completo, alguien que realmente está unido a Dios, da buenos frutos. Siente gratitud, puede dar, porque tiene algo para dar. Su input, ¿sí? En realidad sería su output, son las obras en beneficio del prójimo. Da de sí mismo para este fin. Él da porque ama, recibe amor, entonces da amor. Y realmente disfruta dar, no espera nada del otro. No importa que no le pueda devolver algo, siempre va a dar. En cambio, la luz apagada y oculta, yo puse input, pero en realidad sería output, perdón, son obras en beneficio de sí mismo. Usa al prójimo para este fin. Se ama a sí mismo de forma egoísta. Y esto lo podemos ver incluso cuando hacemos cosas que supuestamente son buenas. Si yo no estoy recibiendo de la fuente correcta, mis obras van a ser obras de vanidad. Así que no van a ser las obras de Dios. Si vemos el ejemplo de Jesús, o por qué Job pudo soportar las pruebas que soportó, ellos eran luces encendidas. Ellos tenían una conexión bien cercana, eran círculos porque eran eslabones de ese círculo con Dios. Entonces ellos tenían algo para dar, comprendían quiénes eran y podían atravesar las pruebas y las dificultades. Ellos tenían reservas de aceite. Ahora vamos a ver cómo tener estas reservas. Yo soy una lámpara encendida porque tengo aceite. Todo esto pasa cuando soy una lámpara, ¿está bien? Y algo que me parece interesante
sobre cuando yo me siento satisfecho o insatisfecho. Las personas que son cristianas pueden entender esta satisfacción o insatisfacción por su relación con Dios. Pero también ocurre con gente que no conoce a Dios, que hace cosas buenas porque está obrando con su espíritu. Dios tiene misericordia de que no tuvo la posibilidad de conocer su palabra, pero con la conciencia del bien y el mal que todos tenemos, obra siempre con el bien. Entonces, sin saberlo, esta persona es un eslabón en una cadena cerrada y está satisfecha. Y por eso son personas que suelen ser a lo que uno le llama feliz, ¿sí? No hay felicidad completa en la tierra, pero son personas que dan, que son alegres. Y cuando das, pasa algo extraño, que es lo que experimentamos y probamos que es cierto, que siempre que hacemos algo bueno por el otro, por algún motivo nos sentimos muy bien. Cuando lo hacemos de corazón, sin haber esperado nada, nos damos cuenta que produce frutos y esto nos da satisfacción. Y estamos completos. En cambio, si yo no doy nada, siempre voy a estar insatisfecho porque no puedo entrar en este eslabón. Esto me lo voy a saltear. Quería ir a esta parte, ¿sí? La provisión extra de aceite. Después de estudiar distintos versículos, yo pensaba esto. Si yo soy una lámpara encendida, pasa todo lo que vimos. O sea, la vemos manifestado. Vemos una manifestación de si soy una lámpara escondida o estoy encendida. Pero ¿qué fue este aceite que era extra o faltaba? Porque las vírgenes insensatas tenían aceite, pero no tenían suficiente. Cuando leí esta historia, que se las dejo como tarea si quieren, que es Ageo 1 del 3 al 11, y leyendo este versículo, había llegado a una reflexión. Nosotros en todo esto que acabamos de analizar entendemos que cuando damos podemos comprender más de Dios. Por eso nuestras imágenes nos sirven para entender quién es Él. Y la fe puesta en acción produce en mí más conocimiento de Dios, más luz. Por eso Jesús decía también, el que tiene más se le dará. Ustedes conocen, ¿no?, las citas y los versículos que dicen que el Espíritu se da hasta que sobreabunda. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? La gracia debe sobreabundar y debemos pedir un derroche del Espíritu de Dios. Para que esto se produzca, tiene que haber obras, pero obras que vengan en concordancia con este Espíritu. Cuando nos permitimos, ¿sí?, producir para entrar en este circuito con Dios, siempre tenemos más y empezamos a tener reservas, en alguna forma, entre comillas, del Espíritu de Dios, porque empezamos a llenarnos más y más y más de su Espíritu. El yo puede morir. Y por eso había vírgenes que tenían reservas suficientes. Y en esta historia que les puse, nos muestra, Dios les advierte al pueblo, va a haber un momento que va a haber sequía, ¿sí? Pero hay gente que va a tener frutos igual, y va a seguir produciendo. Yo les pregunto, en la ley de la naturaleza, ¿las plantas pueden producir sin recibir agua? No. No. ¿Conocen plantas que cuando hay sequía están hidratadas? El cactus. El cactus, las suculentas. Así que si agarramos como parábola las plantas, hay plantas que tienen reservas, ¿no? Hubo un momento de lluvia y ellas recibieron. Y cuando hay sequía, siguen teniendo. Pero cualquier otra plantita que no está formada para esto, muere cuando no llueve. Acá Dios en esta historia me pareció muy interesante, le decía al pueblo, ustedes, si hacen esto que yo les digo, cuando haya sequía van a seguir produciendo frutos. Y me pareció muy interesante, porque la lluvia, en parábola, ¿qué simboliza espiritualmente? No llega a escuchar. ¿Se anima de vuelta a decirlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. También es mensaje, son muchas cosas. Porque Dios a sí mismo se revela con distintas palabras. Y entonces cuando cae esta lluvia, cuando yo la tomo, cuando es tiempo, todavía hay tiempo de tomar este aceite, y produzco, y en esta historia lo van a poder ver, porque lo que le dice Dios, si ustedes hacen esto, cuando haya sequía van a tener provisión para seguir dando fruto. ¿Saben qué es lo que Dios les decía que tenían que hacer? Y esto está relacionado con una conexión de distintos versículos que se los voy a mandar. Él siempre, y está en toda la Biblia, lo vemos en Isaías, está en Malaquías también. Yo no se los puse, pero el clamor de medianoche, dice Elena, que coincide con 3 otras historias que están en la Biblia. Una es la que está en Malaquías 3,
Y en esa historia lo que dice Dios es que el pueblo correcto, el que es realmente su pueblo, lo que va a hacer, obedecer su palabra y hacer ciertas obras específicas. Y tienen que ver con proteger al huérfano. Se cortó un poquito, ustedes me avisan si me escuchan. Se me cortó de vuelta internet, ¿me escuchan ahí? Sí, oímos. Sí. Proteger al huérfano, proteger a la viuda, proteger al extranjero, ¿sí? Proteger a las minorías, y es amar al prójimo. Que se cumpla el mandamiento de Dios, amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esto que parece muy simple, está constantemente, incluso a veces de formas escondidas, en todas las partes que hable sobre el rol del pueblo de Dios y sobre el mensaje que se va a abrir en este tiempo. Y en esta historia me pareció interesante porque estaba escondido en el secreto de tener o no aceite. Si hoy yo hago las obras de Dios para mi prójimo, porque no somos salvos por obras vanas, ¿sí? Yo puedo hacer el bien, pero eso no quiere decir que me salve. Si yo hice obras específicas que estaban en conexión con el Espíritu de Dios, ¿sí? Amo a mi prójimo, pero no esperando así, pido ayuda de Dios para que Él me transforme, que estoy cambiando mi espíritu por el Espíritu de Dios. Y cuando llegue el momento que dice la palabra que no va a haber más mensaje para el mundo, va a haber una misión. Y es perdón, no les puse la cita ahí, esto es en el conflicto de los siglos, es el final del libro. Y dice así: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De ahí que todo lo creó desde el átomo hasta el. Así que bueno, cerrando acá el mensaje, hay otras partes que se pueden analizar, pero quería dejarles esto. Nosotros tenemos esta misión, que se declare en nosotros esta cita, para mostrar que Dios es amor, porque eso es lo que Él es y todavía no lo llegamos a comprender. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Yo solo quería preguntarte si vas a poner todo, si lo vas a mandar todo, porque justo vino gente y me tuve que levantar unos minutos y me perdí un pedacito, así que quería preguntarte si vas a mandar todo. Sí, no se preocupe, la voy a mandar y les voy a mandar otras citas también que acá sí va a ser largo leer, que unen más la parábola y dan mucha información interesante también. Así que bueno. Gracias. No, gracias a ustedes. Los invito a que cerremos con una oración. Voy a dejar de compartir.